that sounded honestly like an engine came out. I looked outside my window. I saw a few people running towards the water, and some people were acting pretty normal. So I was like, oh, might not be anything. Then I started hearing all the sirens come outside. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de 5 casos que son terribles y que estremecen aún más porque las víctimas se hicieron fotos minutos antes de fallecer. Por supuesto, he incluido el accidente de helicóptero que ocurrió hace muy pocos días en Nueva York y que implica a una familia española. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. En diciembre de 2004, Deborah Garlick, una agente inmobiliaria de 31 años de Inglaterra, y su novio Sam McCarthy, de 33, decidieron pasar las vacaciones de Navidad en un resort de Tailandia, donde esperaban descansar de su ajetreada vida. Aunque los padres de la chica se sintieron un poco decepcionados porque esperaban compartir esas fechas tan señaladas con su única hija, le desearon un buen viaje y planearon verla a su regreso. Deborah le dejó a su padre un mensaje en su buzón de voz antes de subir al avión. Tras escucharlo, el hombre, que solía borrarlos todos para liberar espacio, no hizo lo mismo con este, ya que tenía una extraña sensación. Y hay que decir que no se equivocó, porque el 26 de diciembre, un terrible tsunami arrasó la zona, dejando a su paso 228.000 muertos y miles de heridos. Jesus Christ, look at that. I know, I can see it. That wave is a good 15, 20 feet tall. Easy. Get in, get in, get in! Deborah y su novio estaban en la lista de desaparecidos, hasta que 4 meses después, las autoridades confirmaron que habían encontrado los cuerpos sin vida de la pareja. A pesar de la tragedia, los padres de la chica se sintieron afortunados, ya que les devolvieron una cámara que su hija llevó al viaje y gracias a eso pudieron reconstruir sus últimos momentos. En la foto del final, Deborah aparecía con el mar de fondo en un momento de serenidad antes de que se produjera la catástrofe, una imagen a la que sus padres se aferraron durante años para intentar sobrellevar la triste pérdida. En 2016, Colleen Barnes, de 35 años, residía en Florida y trabajaba como directora de marketing regional en Yelp, una plataforma con la que uno puede encontrar los mejores negocios de su barrio o ciudad. En julio de ese mismo año, la joven se fue con unos amigos hasta el Gran Cañón del Colorado para hacer senderismo. Al principio, todo transcurrió con normalidad, hasta que de repente ocurrió la tragedia. Colleen y sus amigos siguieron una nueva ruta y en un momento de descanso, la joven publicó 2 fotos en Instagram, una del atardecer y otra de ella misma sentada en el borde de un acantilado. Al día siguiente, todos se levantaron temprano y caminaron por el icónico sendero South Kaibab, pero cuando se cruzaron con un grupo de personas, Colleen cedió el paso a un hombre, con tan mala suerte que tropezó con sus propios pies y cayó por el precipicio que tenía detrás. Horas después, los guardabosques encontraron su cuerpo sin vida. La madre de Colleen contó que cuando vio la publicación de su hija al borde del acantilado, tuvo que cerrar el ordenador por su miedo a las alturas y que cuando al día siguiente se enteró de su fallecimiento, se quedó en shock. La mujer siempre recordará la última conversación que tuvo con su hija, en la que le dijo que estaba muy contenta con su vida y que quería viajar para conocer mundo. Se sabe que antes de lo ocurrido, la mujer se iba a trasladar a Florida para estar más cerca de ella, pero el terrible destino hizo que interrumpiera sus planes.
El 9 de abril de 2025, Agustín Escobar y su esposa Mercè Camprubí, ambos directivos de la empresa Siemens, viajaron desde Barcelona hasta Nueva York con sus hijos de 10, 8 y 4 años para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Al día siguiente decidieron tomar un helicóptero para contemplar el skyline neoyorquino y, de hecho, antes de subirse tomaron varias fotos juntos. Lo que menos podían imaginar era que tan solo unos minutos después todos estarían muertos. A eso de las 3 de la tarde, unos turistas grabaron unas imágenes impactantes. En ellas se podía ver al helicóptero en el que iba la familia desplomándose en mitad del río Hudson. Oh my gosh. Oh my goodness. Oh my gosh. Tanto la familia como el piloto fallecieron en el acto. Tras varias horas de búsqueda, los buzos consiguieron recuperar los cuerpos y también algunos restos del helicóptero, entre los cuales se encontraba el rotor, una pieza clave para determinar los motivos del accidente. I heard like such a loud sound, it felt like a thunder, and because it was rainy today, it just was like, okay, maybe. And then I saw like black particles flying, and again I thought maybe it's just like dust or birds. And then we heard like all the emergency vehicles and sirens go by, and I think that's when it was like, okay, what's happening? Precisamente hace 6 meses a esta pieza le detectaron un problema mecánico que tenía que ver con el desgaste y la falta de mantenimiento. El helicóptero, con más de 20 años de antigüedad, no estaba equipado con sistemas de grabación ni cámaras de vuelo. De hecho, era la nave más antigua de entre el resto de las empresas que se dedica al negocio de vuelos turísticos en Nueva York. Además, la precaria situación de la empresa, la cual cuenta con varios accidentes en los últimos años por incidencias técnicas, hace sospechar que sus aeronaves apenas tenían el mantenimiento necesario. Aún así, todavía habrá que esperar unos meses para saber qué pasó realmente. El 20 de junio de 2014, Colette Moreno, de 26 años, se subió al coche de su amiga Ashley Theobald para acudir a la celebración de su despedida de soltera. Un año antes, Jesse, su prometido y padre de su hijo de 5 años, le pidió matrimonio y le quedaban tan solo 4 semanas para celebrar su ansiado enlace en Jamaica. Mientras Ashley conducía, Colette hizo un selfie de las dos y lo publicó en sus redes sociales. Tan solo 8 minutos después, una de ellas ya estaba muerta. Según varios medios, mientras pasaban por una carretera de doble dirección de Missouri, Ashley adelantó a un camión, porque al parecer el humo que salía de ese vehículo estaba perjudicando a Colette, quien no dejaba de toser debido a su asma. La conductora inició la maniobra justo cuando venía otro coche de frente, y aunque ambos intentaron evitar el choque, el otro vehículo impactó contra el lado donde estaba Colette. Ashley y el conductor del otro vehículo sobrevivieron, pero Colette falleció en el acto. La familia de la chica quedó destrozada y mucho más cuando la noticia saltó a los medios con la última foto que se había hecho antes de morir. Y es que muchos culparon a las chicas del accidente por estar haciendo selfies al volante. En las páginas donde publicaron la noticia se podían leer comentarios como estos: morir en un accidente automovilístico, pero primero deja que se tome un selfie. Esa es la selección natural. Los idiotas mueren. Un tercero comentó: con grandes selfies también se debe venir una gran estupidez. La hermana de Colette definió lo ocurrido como abrumador y desgarrador, sobre todo porque no entendía que las personas que no conocían la situación real se expresaran de esa forma. El 12 de octubre de 2012, Isa Ricker y Kelsey Webster, ambas de 15 años, se fueron a pasear por las vías del tren de un pueblo de Utah.
A ella se unió Savannah, la hermana de Kelsey, de tan solo 13 años. En un momento dado, las tres adolescentes se pusieron en medio de las vías y se tomaron un selfie con un tren que se acercaba por detrás. Inmediatamente, una de ellas publicó la foto en Facebook con la siguiente frase: de pie, justo al lado del tren, jajaja, esto es increíble. Pero por desgracia, aunque las chicas pensaban que tenían la situación controlada, no se dieron cuenta de algo, y es que otro tren se acercaba en dirección opuesta. A los pocos segundos de la publicación de Facebook, este tren atropelló a las adolescentes. Isa y Kelsey fallecieron al instante y Savannah, debido a la gravedad de las heridas, lo hizo en el hospital días después. Como podéis imaginar, el incidente conmocionó a toda la comunidad, sobre todo a los estudiantes que compartían aula con las chicas. El trauma fue tal que el distrito escolar tuvo que prestar apoyo psicológico para sobrellevar el duelo de los alumnos.